Pues vamos a empezar un poco a ver lo que son las últimas novedades, lo que es la base del tratamiento del cáncer de ovario, el tratamiento de quimioterapia y algunas de las últimas novedades que creo que estaban muy deseosos de conocer. Pues vamos a empezar. Con respecto a los datos epidemiológicos casi no me voy a detener porque creo que él lo ha hecho muy bien. Los tumores ginecológicos no son los más frecuentes, pero tienen un gran peso en lo que es la patología en las mujeres, y dentro de los tumores ginecológicos el cáncer de ovario no es el más frecuente. El problema es que es el que más mortalidad genera, es el tumor más agresivo, y es por eso que le vamos a prestar una especial atención. Casi todos los tumores de ovario son esporádicos. Hay un pequeño grupo, como ya ha dicho el doctor Lanzón, que tienen un carácter hereditario, pero son menos de un 10%. En estas pacientes haremos un seguimiento y un asesoramiento especial. Creo que generalmente en los servicios de oncología ya estamos un poco puestos en este tema y somos capaces de captar estas historias familiares y asesorar a las mujeres al respecto. Con respecto a la epidemiología, pues no me voy a detener porque es un tema que ya lo ha explicado perfectamente. Son tumores que desgraciadamente presentan una serie de síntomas muy inespecíficos y en la mayoría de los casos cuando nos encontramos con el diagnóstico pues es un tumor avanzado. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de dificultades técnicas que impiden que las técnicas de screening, que las técnicas de cribado nos permitan un diagnóstico precoz. Y los síntomas, pues lo que hemos dicho, que son vagos e inespecíficos. Bueno, voy a centrarme en el tratamiento, ya que de todo lo demás hemos hablado. El tratamiento del cáncer de ovario y del carcinoma peritoneal primario, que es prácticamente como si fuera un cáncer de ovario, se basa en dos pilares fundamentales: la cirugía y el tratamiento complementario con quimioterapia. Voy a hacer aquí un pequeño esquema de qué es lo que va a pasar con una paciente desde que es diagnosticada y a lo largo de sus años de evolución. En primer lugar tendremos la cirugía y luego nos plantearemos una quimioterapia adyuvante y después pasaremos a la paciente a revisiones. Nos podemos encontrar que aunque una paciente nos recae durante la quimioterapia adyuvante, pues esta es la paciente que hablamos, que es una paciente platino refractaria. Podemos tener una recaída en el periodo de tiempo que va desde el fin de la quimioterapia adyuvante a los primeros 6 meses. Hablamos de una paciente platino resistente. Entre los 6 y los 12 meses nos encontraríamos con una paciente parcialmente sensible y a partir de los 12 meses de la recaída una paciente platino sensible. Esto es importante porque va a marcar un poco los esquemas de actuación del tratamiento en el momento de la recidiva. Vamos a hablar en primer lugar de la cirugía. El doctor Lanzón lo ha explicado perfectamente. Es el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de ovario y del peritoneal primario. ¿Y cuál es el objetivo? Eliminar todo el tejido tumoral que se pueda. Debe realizarse por un cirujano experto, que esté acostumbrado a operar cáncer de ovario. No vale un cirujano que esté habituado a otro tipo de patología. Puede ser un tratamiento quirúrgico extremadamente complejo. Y el objetivo es que no quede nada. Si se puede, enfermedad residual, 0. Y esto es lo que marca el pronóstico de las enfermas. Y para ilustrar esto que yo digo, tenemos esta pequeña gráfica que lo que nos dice es cómo, aumentando el porcentaje de citorreducción máxima, aumentamos la mediana de supervivencia de nuestras pacientes. Es un porcentaje, un crecimiento exponencial. Otro ejemplo muy ilustrativo, por ejemplo, en este estudio, ¿no? En este estudio tenemos las pacientes en las cuales se hizo una cirugía. La rayita negra ilustra aquellas pacientes en las cuales el cirujano dejó enfermedad residual más de 1 centímetro. La amarilla dejó menos de 1 centímetro. Y en la rayita azul tenemos aquellas enfermas que hicieron una reducción quirúrgica óptima y solo quedó enfermedad microscópica. Entonces, ¿qué pasa con estas enfermas? A 5 años tendremos sin enfermedad, cuando el cirujano ha conseguido no dejar nada, el 30% de las pacientes. Mientras que en aquellas que ha quedado enfermedad gruesa, grosera, tendremos el 12%.
¿Cuántas estarán vivas, aunque sea con enfermedad a los 5 años? Pues en el mejor de los casos, con una cirugía fantástica, tendremos 65% de las pacientes vivas y en el peor de los casos, con una cirugía peor, tendremos el 25% de las pacientes vivas. ¿Esto qué nos dice? Que el acto quirúrgico marca el pronóstico de las pacientes. Otra controversia. Voy a hablar de controversias, temas discutidos en cáncer de ovario. La quimioterapia neoadyuvante, ¿qué es esto? Bueno, pues la quimioterapia neoadyuvante es tan sencillo como aquella que se da antes de la cirugía. El doctor Lanzón ha hablado de unas pacientes que en algunos casos seleccionados, pues se pone quimioterapia y posteriormente se operan, ¿no? Esto surgió y se realizó un estudio hace unos años en los cuales pacientes con estadios avanzados se distribuían en dos grupos. Unas se les operaba y después se les daba los 6 ciclos de quimioterapia y otras se trataban con 3 ciclos de quimioterapia, luego se operaban y después seguían con 3 ciclos de quimioterapia. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la supervivencia global era muy similar en los dos grupos de pacientes, era 30 meses versus 29 meses. Entonces aquí, bueno, pues se creó un poco la sensación de que parece que, dado que era lo mismo o era similar operar de inicio que después de 3 ciclos, podía resultar más fácil operar después de 3 ciclos, pero este estudio ha sido discutido. Ha sido discutido porque tanto la mediana de supervivencia global como de supervivencia libre de enfermedad, es decir, el tiempo hasta la recaída, en este estudio, en las dos ramas, era muy bajo en relación con otros estudios de quimioterapia. Entonces, algo estaba pasando. A lo mejor en este estudio entraron pacientes pues, que estaban muy enfermas y entonces, pues, por eso las medianas eran tan bajitas en las dos ramas de tratamiento. En general, se acepta que, desde luego, la quimioterapia de entrada, o sea, neoadyuvante, podría ser una buena estrategia en pacientes con mal estado general o claramente el cirujano te dice, es que la voy a operar y me voy a dejar, es que va a quedar muchísima enfermedad. Bueno, pues entonces, sí, vamos a poner primero una quimioterapia y después intentaremos la cirugía óptima. Bueno, pues ahora vamos a hablar de quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante es la quimioterapia que se pone justo después de la cirugía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, si podemos, evitar que la paciente recaiga y, si no podemos evitar que recaiga, pues que recaiga lo más tarde posible. Este es nuestro objetivo. ¿Quiénes deben de recibir este tratamiento? Pues prácticamente todas las pacientes con cáncer de ovario, salvo estadios 1A o B y G1 o G2, que es bien diferenciados, ¿no? Vale, todas las demás deben recibir un tratamiento de quimioterapia. ¿Y cuántos ciclos? Pues bueno, en estadios iniciales ponemos 3-4 ciclos y del estadio 2 en adelante pues ya ponemos 6 ciclos. ¿Y con qué? Bueno, pues siempre hay que usar una combinación de carboplatino taxol. Vamos a hablar ahora de este tratamiento de quimioterapia de primera línea. Llevamos 15 años utilizando carboplatino taxol. Los oncólogos ya estamos un poco agobiados. A lo largo de estos 15 años, la verdad es que ha habido multitud de estudios intentando diversas estrategias para mejorar los resultados de carboplatino taxol. Y aquí ponemos distintos, ¿no? Pues bueno, se ha intentado sustituir el taxol por otro fármaco. Se ha intentado estrategias de mantenimiento o consolidación. Se ha intentado añadir una tercera droga, o sea, carboplatino taxol y otra cosa. Se ha intentado incorporar nuevos agentes, como los antiangiogénicos, se ha intentado una distinta pauta de administración y se ha intentado cambiar la vía de administración, la intraperitoneal. Estas 3 estrategias las he señalado en verde. ¿Por qué? En el año 2010 se estableció por el consenso de Vancouver a nivel mundial un poco cuál debía de ser el estándar de tratamiento de cáncer de ovario. El estándar debe de ser una combinación de carboplatino taxol y se admiten 3 pequeñas modificaciones a este estándar. El añadir un antiangiogénico,
Se admiten las dosis densas y se admite la vía intraperitoneal. Aquí tenemos en primera línea las 3 estrategias, la intraperitoneal, las dosis densas y la adicción del antiangiogénico. Y vamos a hablar un poquito de qué va cada una de estas estrategias. Bueno, este es el tratamiento intraperitoneal que fue publicado en el año 2006 y básicamente lo que consiste es que se hizo un estudio, por un lado el tratamiento estándar, platino taxol intravenoso, y en la otra rama algunas de las drogas se administraban con un catéter por vía intraperitoneal. El objetivo es facilitar la llegada del fármaco a aquellos implantes que pueden quedar dentro de la cavidad abdominal. Y estos son los datos de este estudio. Supervivencia sin progresión, 18,3 meses para la vía intravenosa y 23,8 para la intraperitoneal. Y supervivencia global, 49,7 meses para la intravenosa y 65 para la intraperitoneal. ¿Cuál es el inconveniente del estudio? Hombre, pues que es un estudio que genera bastante toxicidad. De hecho, es que la mayoría de las pacientes no podían aguantar el tratamiento, por complicaciones del catéter, por adherencias, en fin. Con lo cual, pues, aunque es admitido que es una vía de tratamiento, no se ha generalizado. La siguiente estrategia, las dosis densas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues este estudio es un estudio japonés que se publicó ya en el 2009 y lo que hace es, por un lado, a las pacientes las trataron con el esquema estándar, carboplatino taxol cada 21 días. Y en la otra rama lo que hacían era dar el taxol semanal. O sea, un fármaco lo da cada 21 y el otro semanal. Y estos son los datos, porque se ha hecho una actualización, ahora recientemente se ha publicado con un seguimiento de 6 años y pico. Es que la supervivencia sin progresar, sin recaer, es de 28 meses en la rama de dosis densas y 17 en la rama estándar. O sea, una mejoría muy importante. Y en la supervivencia global, o sea, cuánto viven estas pacientes, en la rama estándar, en la tradicional, son 62 meses, mientras que en la rama de las dosis densas, todavía, con este periodo de seguimiento, no se ha alcanzado la mediana. O sea que todavía puede ser más larga. Tercera línea o tercera variación dentro de lo que es tratamiento de quimioterapia de primera línea, la adición del fármaco antiangiogénico. Hay 2 estudios que han testado esta posibilidad. Son 2 estudios metodológicamente distintos, pero bueno, más o menos van enfocados en la misma línea. Este es uno, el que ha dado la autorización en Europa para el empleo de Avastin en primera línea, que lo que hace es, bueno, pues una rama lleva el estándar, la otra rama lleva el estándar más el antiangiogénico solo durante los 6 ciclos, y la otra rama llevaba el estándar más el antiangiogénico los 6 ciclos y luego un tratamiento de mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que con respecto a supervivencia libre de progresión va de 12 meses frente a 18 meses con la rama que lleva el antiangiogénico. El otro estudio, Silicon 7, era un estudio de diseño muy similar. Hay algunas pequeñas diferencias, pero no voy a entrar en el detalle. He hecho esta tabla un poco porque nos hemos liado. Hemos hablado de 3 cosas y ya hay muchas gráficas y muchas cifras, ¿no? Las azules, las dosis densas. Las verdes, la intraperitoneal. Las rojas, el antiangiogénico. Diferencias en supervivencia libre de progresión. Dosis densas, rama estándar 17 meses, 28 meses para la rama experimental. Intraperitoneal, 18 para la rama estándar, 23 para la intraperitoneal. Uso de Avastin, 12 meses el estándar, 18 la rama experimental. Supervivencia global, los datos los tienen aquí. Con respecto al uso del Avastin, no tenemos datos todavía de supervivencia global. Bueno, y con estas 3 estrategias, ahora, ¿qué elegimos? Bueno, pues ya es una buena pregunta. Parece que los estudios que hay en curso lo que hacen es intentar integrar todo esto para encontrar la mejor vía de tratamiento para nuestras pacientes. Carboplatino taxol, pero ¿cómo? Intraperitoneal, ¿cómo integramos el antiangiogénico y las dosis densas? Bueno, pues estos estudios están en marcha, intentarán darnos respuesta a esto. Pasamos a otra cosa distinta.
otro conflicto que se puede crear en las pacientes con cáncer de ovario. Le administramos, bueno, la operamos, le administramos el tratamiento de quimioterapia y pasamos al seguimiento. Y entonces empezamos a ver que se eleva el 12,5. Como ha dicho el doctor Lanzón, 12,5 es capaz de detectar la recaída pues mucho antes que seamos capaces de verla. Y una duda que teníamos importante es, ¿cuándo empezamos a tratar a esta paciente? En el momento que se eleva el 12,5, esperamos, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí vino este profesor inglés que publicó este estudio, para mí muy importante, que lo que hacía es lo siguiente. Dice, vamos a ver, vamos a coger 1.400 pacientes en seguimiento. 500 vemos que empieza a subir el 12,5 y en ese momento las distribuimos en dos grupos. Unas empiezan el tratamiento en el mismo momento que eleva el 12,5 y las otras nos esperamos hasta que detectemos la enfermedad clínicamente y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que la mediana de supervivencia global es la misma en los dos grupos. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica clínica? Por elevación de 12,5 no empezamos a tratar quimioterapia, solo con eso. La única cosa que nos puede alertar el 12,5 es cuando consideremos que sea una paciente potencialmente rescatable quirúrgicamente. Ese sería el dato que nos haría investigar qué es lo que está pasando. Bueno, hemos dicho que a lo largo del seguimiento nos encontraremos con que muchas pacientes recaerán. ¿Y qué haremos cuando recaigan? Bueno, pues vamos a verlo. Cuando la recaída se produce a más de 6-12 meses, valoraremos individualmente con cada paciente si podemos rescatarla quirúrgicamente. Una recaída única o localizada en una paciente que ha tenido un intervalo bastante largo después de la cirugía inicial puede ser factible y luego le volvemos a poner quimioterapia. ¿Que recae durante la adyuvancia? Bueno, pues esto es lo que hemos hablado antes en aquella gráfica, y es una paciente platino refractaria. Tratamientos, pues, en general monoterapia. Recaída menos de 6 meses, platino resistente, lo mismo, pacientes platino, tratamiento con un único fármaco, recaída entre 6 y 12 meses, sensibilidad intermedia y recaída más de 12 meses, tratamiento con platino. Son las pacientes que se llaman platino sensibles. Voy a hablar, 3 palabras de esto. Paciente platino sensible, es decir, la paciente que te recae, pero más allá de 12 meses. Bueno, ¿qué es lo que tenemos claro con estas pacientes? Que tenemos que utilizar una combinación. Eso está claro. Y ahí tenemos 4 estudios que lo demuestran. La combinación es mejor que la monoterapia. ¿Vale? Podemos usar carboplatino taxol, carboplatino gencitabina, carboplatino caelis o, la novedad, los datos de este estudio, que es el estudio OCEANS, que lo que hacía es utilizar una combinación de carboplatino, gencitabina y en una de las ramas le añadía el antiangiogénico, el Avastin. Este es el diseño del estudio y seguía administrando el Avastin hasta la progresión de la paciente, es decir, hasta que el tumor volvía a crecer. Y aquí tenemos los datos de supervivencia libre de progresión, de 8 meses a 12 meses. No tenemos datos de supervivencia normal, es decir, no sabemos si estas pacientes van a conseguir con esta estrategia vivir más. Lo que conseguimos alargar es el periodo hasta la progresión de la enfermedad. Segunda situación, cáncer de ovario con sensibilidad intermedia, es decir, recaída entre 6 y 12 meses. Bueno, como es platino sensible, podríamos usar una combinación de platino, pero he querido traer este estudio, que es un poco novedoso, y que comparaba un fármaco en monoterapia frente a una combinación distinta, y que no lleva platino, que es el Caelis Yondelis, se llama la travestidina. Y lo he traído porque es un estudio con participación del Hospital Miguel Servet. Y que vino a demostrar que la combinación de Caelis y Yondelis tiene mejores resultados en las pacientes platinosensibles que el uso de la monoterapia. Es una buena estrategia porque permite que guardes el platino para más adelante y además puede haber pacientes en los cuales no puedes utilizar ese fármaco, pues porque tiene una reacción alérgica, por lo que sea. Y esta es la última situación y son mis 2 últimas diapositivas.
¿Qué hacemos con una paciente platino resistente? Es decir, es que no recaen los 6 primeros meses después de haber finalizado la adyuvancia. La verdad es que la situación de estas pacientes es difícil porque te habla de una resistencia del tumor a la quimioterapia. Generalmente son tratadas con monoterapia, un fármaco único, y son 3 los clásicos: Caelis, Topotecan y Taxol semanal. ¿Y cuál es la novedad? Pues la novedad es este estudio, es el estudio Aurelia, que se ha publicado en ASCO. ASCO es el Congreso Americano de Oncólogos Médicos, que se celebra todos los años en Estados Unidos y tiene una repercusión mundial. Bueno, pues este estudio se ha publicado en este último ASCO, en el 2012. ¿Y qué es lo que hacía este estudio? Pues cogía pacientes en esta situación de platino resistencia y permitía al oncólogo elegir con qué quimio la ibas a tratar: con Taxol, con Topotecan o con Caelis. Y las distribuían en 2 grupos. Y unas se trataban con esto, que era el estándar, y a las otras se les añadía el antiangiogénico. Es decir, se trataban con la quimioterapia propiamente dicha, más el antiangiogénico. Estudio con participación del Hospital Miguel Servet, muy orgullosa de haber participado en este estudio. Bueno, pues que las diferencias son muy importantes. La supervivencia libre de progresión pasa de 3 a 6 y es que prácticamente se duplica, y las tasas de respuesta se duplican en todos los grupos. Estos datos todavía no se han publicado en lo que es en una revista científica, todavía se están recogiendo datos, no tenemos datos de supervivencia global, pero yo creo que son muy importantes porque en una situación tan comprometida, una paciente que tiene pocas posibilidades de respuesta, conseguir duplicar la supervivencia y conseguir duplicar la tasa de respuestas, pues es una cosa muy importante, es una gran novedad en el tratamiento del cáncer de ovario. Bueno, y creo que con esto hemos dado un repaso general y no me ha quedado ninguna novedad por contaros.